Dios te bendiga. En algunos minutos voy a estar compartiendo contigo Jeremías 21 del 8 al 14. Jeremías 21 del 8 al 14. A esta porción bíblica se le podrían poner muchos títulos, pero la persona que hizo esta clase, ¿verdad? El reverendo teólogo Samuel Pagán, pues en su inspiración pensó que el título Practica la justicia era un título adecuado para esta clase. Y pareciera que el autor de la clase, cuando dice que practiquemos la justicia, pareciera que nos advierte que cometemos injusticia por falta de práctica. Que todo el tiempo estamos a veces haciendo cosas que podrían parecer justas y no lo son, porque simplemente la justicia no la podemos dejar para practicarla en el momento que la necesitamos. En todas las acciones, pensamientos y cosas a veces que nos parecen que no le afectan a los demás o que no le pueden molestar a los demás, pues a veces en esas mismas acciones no practicamos la justicia. Entonces, pues, se nos nota cuando no somos justos. Entonces, este hermano Samuel Pagán nos apercibe de eso, ¿verdad? La justicia se practica. ¿Y cómo se hace? Bueno, siendo transparente, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, ¿verdad? Y no es un asunto de obstinación. Las cosas son sí porque yo digo que sí, o son no porque yo digo que no. Las cosas son sí o son no, siempre y cuando estén respaldadas de razonamiento, ¿verdad? Siempre y cuando estén, ¿verdad? Rociadas con buenas prácticas, que contengan un buen juicio, ¿verdad? Que haya consenso, que no dañe y que sean acorde o alineadas a la luz de las Escrituras. Eso es lo que es practicar la justicia, ¿verdad? Dice el texto que todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es amable, ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre, todo, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo honesto, que en eso nosotros pensemos. Entonces el texto lo que nos está diciendo es que pensemos antes de hacer las cosas. Las cosas no son así porque sí, y al final tener que nosotros dar explicaciones y diciendo, bueno, la intención mía fue no ser injusto. Probablemente en tiempo uno eso es muy correcto, pero luego que llevamos tiempo en el Evangelio, deberíamos ser eficientes practicantes de la justicia, y el que practica la justicia piensa las cosas antes, pondera antes, pesa las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Practicar algo requiere repeticiones, ¿verdad? Y en este caso, repetir en el pensamiento o en cada movimiento que nosotros hacemos si practicamos la justicia, ¿verdad? Practicar es repetir, ¿verdad? Repetirnos todo el tiempo qué es lo más justo, ¿verdad? ¿Qué es lo adecuado, ¿verdad? Repetirlo y repetirlo. Hacer y practicar la justicia puede conllevar que gente no te quiera mucho, ¿verdad? O que no te quieran tanto. Es decir, hay cosas que son lo correcto o son las formas adecuadas de actuar, pero a veces no es lo que la gente espera o no es lo que la gente quiere escuchar. Y ser justo es inclusive negarme a los míos propios, ¿verdad? Mi hijo o mi esposa pueden hacer algo que no esté de acuerdo a lo que se espera, y si está en mi rol ser justo y practicar la justicia, pues yo debería señalar eso de igual manera, independientemente esa cercanía, ¿verdad? Jesús dijo lo que tuvo que decir. Si alguien fue justo y es el modelo de justicia y de practicar lo justo, pues fue él en el momento que fuera. El texto bíblico está lleno de momentos donde fue confrontado y en amor la confrontación la trabajó, confrontando de igual manera en ocasiones. En amor, ¿verdad? En amor. Siempre y cuando nosotros tengamos la definición correcta de lo que es amor, más allá de una expresión sentimental, ¿verdad? Siempre que hayan propósitos buenos,
Siempre que estemos pensando en los demás y escudriñando las intenciones del corazón, siempre vamos a poder actuar como Cristo lo intentó o lo hizo, lo logró hacer. Decir y hacer lo adecuado va más allá de lo que yo creo. Así que practicar la justicia va más allá de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, sino que me tengo que asegurar de que si algo es justo, que yo practique y que esté seguro de que lo que estamos haciendo es lo adecuado, ¿verdad? Es lo adecuado. No siempre va a ser bien recibido actuar en justicia, ¿verdad? Por otro. Pero si es lo correcto, y nosotros actuamos y practicamos la justicia, al final los resultados solo van a hablar, porque Dios nos sostiene. Dios sostiene lo que decimos, lo que hacemos. Al final los resultados se ven a nuestro alrededor y los frutos están ahí, ¿verdad? No tenemos que estar dando para atrás y para adelante, porque desde el principio, como esa ha sido nuestra forma de actuar, ¿verdad? Y somos justos y practicamos la justicia, pues Dios está con nosotros desde el arranque. La experiencia del profeta Jeremías trae a mi mente, casualmente, y por así llamarlo, algunos de los eventos que hemos visto en los últimos días. A mí particularmente en esta semana me trae unos eventos muy particulares. Y cuando veía la clase yo decía, wow, Señor, gracias porque afirma lo que pensamos, lo que creemos, donde nos hemos parado y en lo que estamos afirmando, ¿verdad? Como lo justo, como lo bueno, como lo puro, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Cuando veo a Jeremías, profeta mayor, de esos 4 profetas mayores de la Biblia, veo su sensibilidad, cómo se le llama el profeta llorón, y aunque hoy en día peyorativamente le llamamos llorón a personas por forma de burla, o queriendo decir esta persona que por todo se critica o por todo da su opinión, ¿verdad? Sin entender, sin pensar, sin reflexionar en lo que la persona pudiera estar planteando. No menos cierto es que si nosotros estudiamos a Jeremías y si entendemos su llanto, entonces entendemos su reclamo. Entendemos lo justo, lo honesto, lo puro, lo que él buscaba detrás de eso, que no era un bien para él, sino un bien para el pueblo. Lloraba por el pueblo, gemía por su pueblo, y porque Dios le hablaba y porque no le hacían caso, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Hijo de un sacerdote, y aunque era hijo de un sacerdote, no hay evidencias contundentes, ¿verdad?, que afirmen que él practicó el sacerdocio. Llamado a denunciar la severidad de Dios sobre la apostasía de su pueblo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo de Jeremías, años 600, 500 antes de Cristo. No hay duda que Dios controla los tiempos, y por más que nosotros deseemos, trayéndolo al día de hoy, en regresar a nuestros templos, de donde Dios nos sacó, la gran realidad es que Dios nos sacó de los templos para llevarnos a los aposentos. A este pueblo le habla por 20 capítulos de una manera muy particular, donde los quiere mantener en su pueblo y el pueblo quiere hacer otra cosa y decide irse con asirios y después con egipcios hasta el final, que trata también y tiene una pugna, que es la clase que vemos hoy, con los babilónicos. Dios nos puede sacar de un sitio y nosotros tenemos que aceptarlo, porque Dios tiene un plan. E independientemente a lo que yo piense, tengo que estar bien seguro de cuál es el plan de Dios sobre cualquier cosa. Jeremías predica y expone lo que los líderes dentro y fuera del pueblo no quieren escuchar, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad?, cuando el que tiene la etiqueta o el título de líder, ¿verdad?, porque esos son etiquetas. Un rato soy un líder, después no, pues estoy en otras posiciones o lo que sea, pero es hermoso cuando nuestros líderes escuchan. Cuando escuchan activamente. Y eso es importante. En el pueblo de Dios, en el pueblo secular, cuando nosotros somos líderes en nuestros trabajos, tenemos que escuchar a la gente, ¿verdad? Y reaccionar a los reclamos, a lo que nos están diciendo, a la voz de Dios y a la voz del pueblo. Eso es importante.
Así que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? En Jeremías 21, ¿qué ocurre? Después de la caída del reino del norte, acuérdense, después de Salomón, el pueblo de Israel se mueve en dos pueblos, en dos reinos. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte cae y cuando se da esa caída surge la figura de Jeremías. Y empieza a profetizar, ¿verdad? Como profeta mayor que lo que hace es que tiene mucha cancha, mucho tiempo, muchas páginas en las escrituras profetizando, ¿verdad? En el caso específico del libro de Jeremías está, antes de esta clase, que es en el capítulo 21, está 20 capítulos de 50 y largos, 60 y pico de capítulos que tiene el libro de Jeremías. Y viene por 20 capítulos diciéndole al pueblo muchas cosas, ¿verdad? Experimenta el pueblo de Dios en estos primeros 20 y pico, 21 capítulos, experimenta malos tratos de Asirio, del pueblo egipcio, y está al frente de una tercera nación que la quiere llevar cautiva a Babilonia. Jeremías se encuentra ante una nación que se dirigía demasiado rápido al juicio de Dios y Jeremías quiere usar la profecía de Dios para poder detener esa velocidad con la que el mismo pueblo se dirigía hacia el juicio de Dios. Al parecer el pueblo no había aprendido con las malas experiencias y seguía tomando malas y aceleradas decisiones, ¿verdad? Que complicaban cada vez más y más su posición de pueblo cautivo por otras naciones. O sea, el cuadro no era alentador y el pueblo quería tomar decisiones que no iban de acuerdo a su realidad de ese momento. Así que si el cuadro ya y el espectro de dificultad que tenía el pueblo de Dios en ese momento era malo, el pueblo quería tomar decisiones que iban a acelerar aún más la pena, la amargura, los problemas que iba a atravesar el pueblo. Y a veces Dios nos tiene que proteger a nosotros de nosotros mismos. A veces nos tiene que proteger a nosotros de nosotros mismos, aunque seamos el pueblo de Dios, aunque seamos buenos líderes, aunque hayamos en el pasado hayamos tenido éxito en algo. Tenemos que reflexionar todo el tiempo si lo que estamos haciendo en este momento particular es correcto, independientemente de las glorias pasadas, ¿verdad? Y un buen líder, ¿verdad? Y un buen cristiano, porque somos líderes en nuestras casas también, en nuestros trabajos. Tenemos que todo el tiempo estar haciéndonos preguntas si lo que estoy haciendo es lo correcto, si hay consenso, si es lo adecuado, si es lo honesto, si es lo puro, si estoy pensando, como dice el texto bíblico, en esas cosas. Impresionante, ¿verdad? La palabra de Dios. Jeremías fue en gran medida ignorado. Profeta mayor que profetizó mucho, pero fue ignorado. Así que continuó, luego de esa ignorancia del pueblo de Judá, pues el pueblo de Judá continuó su declive y fue llevado a Babilonia finalmente. Dios levanta a Jeremías para detener la decisión de Judá de irse a Babilonia, ¿verdad? De apresurarse a sus tiempos. ¿Cómo Dios habla? Cómo Jeremías prestó su garganta, porque eso es lo que hace, nada más lo que hace el profeta, prestarle. El que habla es Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Que fue de una manera fuerte, contundente, fuerte al pueblo. A veces nos ahogamos porque Dios nos habla o alguien nos dice algo de una manera que es que sentimos que nos lastimaron, ¿verdad? Y aquí vemos a Dios en todo su carácter hablando de una manera contundente a su pueblo para que entienda, porque venía 20 capítulos diciéndole: esta es la forma en que se hacen las cosas, y no entendían los líderes civiles, líderes religiosos, cada líder en su casa, en su comunidad, no entendían. Y Dios tiene que hablar, entonces a veces tiene que hablar fuerte para que lo escuchemos, para que entendamos cuál es el carácter de Dios. Vayamos entonces a Jeremías 21, del 8 al 14, ¿verdad? Hay una nota bien importante, y es que Jeremías toca cuanto tema relacionado a consagrarnos, a ejecutar cosas para Dios y a la forma de Dios. En los capítulos 16, 17, 18, todos esos primeros 20 capítulos, Jeremías está percibiendo, ¿verdad? El Señor básicamente usando a Jeremías, percibiendo, pero el pueblo
no hacía caso. En el capítulo 21, Dios se manifiesta de una manera entonces distinta, directa, ¿verdad? Y esa es la manera en la que Dios se proyectó, y nosotros no somos quienes para entrar en esos juicios de por qué Dios lo hizo. Si lo hizo, pues yo lo creo, yo lo respeto, porque Él es Dios. Así que ya los babilónicos se acercaban, venían de camino. El pueblo está entre dos únicas opciones: o nos vamos con los babilonios a Babilonia, o nos rehusamos y nos quedamos aquí a morir porque vamos a tener que pelear, ¿verdad? Los líderes que ya habían azotado en el capítulo 20 a Jeremías, van donde Jeremías, lo interrogan, le piden que Jeremías, esto es los primeros del 1 al capítulo 7 más o menos del capítulo 21, y le pide que intervenga ante Dios y que los apoye, y le dice, pídele a Dios que nos apoye a pelear. Y Dios le dice a Jeremías, antes del verso 8, que es donde empiezan los versos de la clase: yo voy a pelear en contra de Judá. Se le está diciendo, no, el pueblo quiere que yo pelee a favor de ellos, en contra de ellos es que voy a pelear. Dios, molesto por los 20 capítulos anteriores donde buscó una relación y aprobación directa con su pueblo, ahora Dios le da la espalda. El texto dice que le da la espalda al pueblo. Y yo quiero decirte, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, que Dios forja en nosotros su amor, porque Dios es amor. Ese es el don de Dios, ¿verdad? El don perfecto es el amor. Pero el fundamento de ese don de amor, el fundamento, más allá de sentimentalismo, más allá de expresiones afectivas, el fundamento del amor de Dios es un fundamento en carácter. Y Dios quiere forjar en nosotros, primero que cualquier cosa, su carácter. Su carácter. Así que Dios es amor, pero es amor justo. Es amor justo. Y el amor es justo. Así que si yo practico la justicia, si la practico, practico el amor, porque si yo no quiero que se cometan injusticias, yo amo a los demás más allá de lo que me pueda convenir a mí o de lo que yo quiera, ¿verdad? Eso es justicia. Así que le dice Jehová, van a morir, hay gente que va a morir, va a haber muerte de bestias, muerte humana, dice que va a haber pestilencia. Eso es lo mismo que pandemia, ¿ok? Y van a morir y van a quedar muchos presos a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hay una pretensión, ¿verdad? Un intento de manipular a Dios con cohecho. Y Dios usa a Jeremías. Y discúlpeme, hermano, pero Jeremías lo que es un simple ser humano, un hombre. Porque el que está hablando y que vamos a ver, escuchar o vamos a leer en la clase en Jeremías 21, es a Dios, no un profeta, no un hombre. Dios usa a Jeremías. Jeremías es un instrumento. Se pudo haber llamado José, Pepe, Pablo, Ramón, Goyo, pero en este caso se llamaba Jeremías, y por eso es que el nombre de Jeremías sale, porque fue el instrumento. Para aquí lo importante es que Dios es el que está hablando, y vamos a ver el carácter de Dios, cómo Dios piensa y cómo Dios habla. Amén. Pues leamos los textos. Vamos a los textos. Interesantemente, estamos en la clase Practica la Justicia. Practica la Justicia en el libro de Jeremías 21 del 8 al 14. Practica la justicia. Y el texto dice en el 8, del 8 al 14. Vamos leyéndolo. Y a este pueblo dirás, Jeremías, así ha dicho Jehová. Así que el que digo soy yo. Yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, el camino que yo decida, porque yo pongo los dos, porque yo soy Dios, ¿verdad? El que quede en esta ciudad morirá por espada. No te quedes, porque ya yo no te voy a defender. No hay salida, no hay huida. El hambre o la peste los va a alcanzar, pero el que salga y pase a los caldeos, o sea, a los babilónicos, que os tienen sitiados, pues va a vivir y su vida le será por botín. Así que su vida le va a pertenecer.
20 capítulos estuve profetizándote que te quería, que te amaba, y este profeta que lloró por ti, no le hiciste caso. Ahora vas a ser botín de ese pueblo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad. O sea, te di la espalda, me volteé, ¿verdad? Y no para bien, dice Jehová, no es para bien, estoy en el 10 ya, no para bien. En manos del rey de Babilonia será entregada y él le prenderá en fuego esta ciudad. Así que voy a matar a los que se opongan, me voy a llevar presos, se van a llevar presos para Babilonia a unas personas, y no pienses que lo que estás dejando atrás se va a quedar aquí. En algún momento vas a poder virar, porque el mismo rey y los babilónicos lo van a destruir, le van a pegar fuego. En el 11, y a la casa del rey de Judá dirá, oíd palabra de Jehová, casa de David, esto dice Jehová, haced de mañana justicia y libertad al oprimido de mano del opresor. Y ahí estamos viendo lo que es importante para Dios. Justicia y libertad, para que mi ira no salga como fuego. Ahí tienes un brequecito todavía. Brequecito. ¿Verdad? Para que mi ira no salga como fuego, como un fuego que se enciende y no hay quien la apague. ¡Wow! Y a veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, o que Dios nos habla y que lo escuchamos, ¿verdad?, de muchas maneras. Y esta forma en la que Dios nos está hablando nos debería impactar. Nos debería impactar. No hay forma de que alguien apague la llama de la ira de Dios, ¿verdad? A causa de la maldad de vuestras obras. O sea, lo malo de las cosas que ustedes hacen, de los errores que cometen, después que estoy, te lo digo y te lo digo y te lo muestro y te mando profetas y te lo digo y te mando pueblos y estás años oprimido y te liberto, y seguimos en la misma asunto. No es un asunto de que cuando yo me equivoque, por favor entiéndeme Dios, si es que Dios te está y nos ha estado diciendo todo el tiempo, es a mi forma. En esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo puro. El pueblo no pensaba en esas cosas, ¿verdad? Verso 13, yo estoy contra ti, yo estoy contra ti. Jehová está molesto y le está diciendo, no practicaste lo justo, estoy contra ti. Moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestros refugios? Porque es que el pueblo pues pensaba que porque pues era el pueblo de Dios, iba agarrado de la mano de Dios todo el tiempo. Y Dios se quiere agarrar de nuestra mano. Somos nosotros los que le soltamos la mano a Dios. Y a veces entramos en nuestros orgullos, en nuestros asuntos muy particulares, que podemos hacer y parecer que hacemos muchas cosas para el reino. Pero hace rato estamos haciendo eso, cosas. Pero no nos aseguramos si el reino, eso es lo que necesita en este momento de parte de nosotros. De parte de nosotros. O lo estamos haciendo de la forma correcta, ¿verdad? Así que puede ser que el pueblo pudiera sentirse favorito de Dios y Dios le está diciendo, no te lo creas. No te lo creas. Y termina el versículo 14, ¿verdad? Solamente son unos 6 versículos, pero el 14 dice, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todos sus alrededores. Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. Dios nos dice y nos insta a practicar la justicia. A que nos neguemos a nosotros mismos. Y ahí empieza la justicia. Porque yo en mi plano personal quisiera hacer muchísimas cosas y expresar muchas cosas más allá de las que yo puedo expresar. Y me tengo que asegurar que esté en la línea correcta de Dios. Y uno procura sí hacerlo. Pero Dios nos está llamando
a que nosotros, nuestras acciones tengan el elemento muy particular que Jesucristo ha puesto en nuestras vidas. Justicia, amor. Que pensemos, que razonemos en lo que hemos recibido, en lo que hemos conocido, en las profecías que hemos vivido y que tenemos en nuestro corazón. Y en el momento que viene el valle de sombra de muerte, pareciera que Dios nunca nos habló. Pareciera que yo necesito una palabra particular cuando ya Dios la dio. Pareciera que el texto bíblico no es suficiente. Pareciera que los milagros que hizo en el pasado por mi vida, por mi familia, por los hermanos que he visto en la iglesia, no son suficientes y tengo que correr a algún lugar para esconderme. Y Dios nos dice que practiquemos que es lo justo, comenzando por nosotros mismos, por nuestra forma de vivir, por nuestras decisiones, ¿verdad? Por nuestras acciones, que practiquemos esa justicia. Yo concluyo diciéndote que nosotros tenemos que respetar la voz de Dios. Y Dios aquí habló. Que pensemos las cosas más. Más rápido no es mejor. Más rápido no es mejor. Más en cantidad tampoco es mejor. Lo que Dios quiere para ti, no lo pretendas tú para otro. Y lo que tú no quieres para ti, no lo pretendas para otros. Usamos el texto de nuestro lado y no usamos del lado de los demás. Cuando señalamos, tenemos 3 dedos señalándonos a nosotros. Cuando tú no quieres algo para ti, tú no lo pretendes para los demás. A nivel del texto bíblico, eso es igual y se traduce en la palabra de Dios cuando dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Jeremías 21 nos insta a amar al prójimo, a predicar la palabra apropiada en el momento apropiado, pensando en lo que Dios, que es soberano, quiere para su pueblo, quiere para nuestras vidas. Que abramos nuestra boca y que la palabra que es de ciencia, la apropiada, la justa, que sea la que pensemos y la que digamos. Que seamos justos en todo lo que hacemos. Que el Señor te bendiga.